Y vuelve Presunto Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy tenemos un episodio bastante cargado de varios pequeños temas que queremos tratar hoy. Entonces hoy se va sin índice para que lo escuchen completo y hasta el final. Para tratar esta multitudinaria lista de temas, Andrés Páramo, bienvenido. Hoy tenemos un Maga Simpson. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué más? Por existir. Okay. Se emborrachó este man temprano. Bueno, y ese que acaban de oír es Juan Álvarez. Juan Álvarez, bienvenido a Presunto Podcast. Hola, amigax. Buenas noches. Ya fuiste introduciendo tu Voy tema introduciendo con rápidamente, sonido. ¿no? No tengo Bienvenidos a afinación, pero todos tengo- los que quieren oír este podcast. Bueno, antes de comenzar, queremos agradecer a El Barrio Restaurante por ser nuestro aliado desde hace muchísimos episodios. Gracias Iván Ospina por alimentarnos como siempre el día de hoy. La receta, un clásico de El Barrio Restaurante que queda en La Soledad, en Bogotá. La milanesa panada clásico del barrio. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias también a nuestra amiga Daniela Villamizar, que es nuestra maestra cervecera que cocina nuestra maravillosa cerveza Polarización. Y también un saludo especial a uno de nuestros presunters de corazón, que además de apoyarnos en la campaña, nos envió su vino de arándanos Casa Martilo. Ya lo habíamos probado en otras ocasiones y estamos muy contentos de su nueva cosecha. Entonces, gracias y saludos. Salud. Salud. Bueno, cuando hicimos la campaña de Presunto, la gente podía participar de muchas formas, podían donarnos en varios niveles y uno de esos, si se acuerdan, era participar en alianzas junto a nosotros y una de estas alianzas empieza a ocurrir el día de hoy. Queremos comentarles de un proyecto de comunicación que está adelantando Fondo Acción, que es una organización que ¿qué hace, Juan? Fondo Acción es una cosa muy bella. Yo declaro aquí de inmediato mi conflicto de interés, que es un conflicto afectivo al mismo tiempo. Fondo Acción es una ONG, un fondo privado que se encarga de gestionar recursos, dinero para hacer trabajo de distinta naturaleza en torno al cambio climático y la niñez en muchas comunidades y muchos municipios del país. Y ellos tienen un perfil muy particular y es que les interesa mucho la dimensión artística, la dimensión cultural de todos sus proyectos. Entonces, pues han tenido toda la vida esta característica y tienen un canal de podcast que se llama Perifoneando y hoy vamos a conversar y a contarles de un episodio en particular. Se llama Una petrolera, un empresario conservacionista y el llano colombiano. Este episodio cuenta la historia de cómo se formó la red de reservas de la sociedad civil más grande de Colombia en un proyecto más amplio que ellos mismos financian que se llama Innovadores de la Conservación. Y a mí me gustó porque es un podcast es muy hiperlocal. Entrevistan directamente a las personas que están allí y desde sus voces cuentan cómo fue que se llevó a cabo este proyecto. Es muy empático, pero también da cuenta como de los retos y problemas que tiene la idea de crear innovadores de la conservación. Sí, y además hay una cosa ahí y es que siento que casi siempre que pensamos en la conservación en el país, imaginamos como estas obligaciones del Estado. Y yo creo que aquí hay una figura que a mí me ha interesado mucho siempre, que es la de las reservas de la sociedad civil. Es decir, privados que están volcando y transformando espacios, regiones, hectáreas muy grandes que usualmente se usaban para la ganadería o para otro tipo de cosas, hacia proyectos de tipo comunitario y proyectos generalmente de turismo comunitario. Entonces el podcast pues es un episodio en el que entrevistan fundamentalmente a Alejandro Olaya, que es la persona que está detrás de este lugar que queda en el municipio de Orocué, en el Casanare, se llega rapidito por Yopal. Y pues esto está en el marco de un programa que está fortaleciendo esa reserva y que fundamentalmente deriva en un turismo medioambiental. Y bueno, ahí se cuenta toda la historia, todo el conflicto con la petrolera, es como un caso armónico en el que logran resolver las cosas y es parte como de esa característica, decía antes, de comunicación cuidadosa, artística del Fondo Acción. Y pues es interesante también cómo empieza, ¿no? Ya para no darles ningún spoiler más, pero como empiezas justamente por donde está hablando Juan Álvarez de
la petrolera, ¿no? Como el conflicto que tienen con la petrolera, el descubrimiento de estos civiles de que hay como personas así tratando de hacer un pozo de petróleo y diciéndoles, bueno, pues no lo hagan acá porque no queremos que lo hagan acá, ¿sí? Es decir, como, y porque esto es una zona muy importante para los ecosistemas y tiene que protegerse. Y yo creo que es una más, digamos, de las grandes cosas que están saliendo en este momento de las empresas. que eso es algo que me parece positivo. Está siendo muy, muy novedoso eso y yo creo que enhorabuena pues que se cuestione más también eso desde todos los frentes. Y un día salió a visitar su hacienda y se encontró un señor ahí con un uniforme anaranjado. Y dijo, ¿y usted qué está haciendo? Perdón. No, es que yo estoy haciendo lo del pozo que vamos a poner aquí. ¿Cuál pozo que van a poner aquí? Esto es una finca, esto tiene dueño, soy yo. ¿De qué me está hablando? Ese día se dio cuenta Jorge que había llegado el petróleo a su área. Les vamos a dejar este episodio en nuestras notas para que ustedes puedan ir a escucharlo y nos cuenten qué les pareció. Podemos charlarlo, ver de qué onda. Y pues muchas gracias al equipo de Fondo Acción por confiar en Presunto y también pues por hacer podcast. Ahora sí, ¿qué tal si comenzamos? Andrés Páramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Rápidamente. Rápidamente, existe en este momento una demanda ante la Fiscalía por parte de Andrés Sarabia, empresario, nuevamente, empresa, y hermano de Laura Sarabia, que a Laura Sarabia le hemos dedicado bastantes minutos de este podcast. En un principio sí preguntándonos por su figura, luego también preguntándonos por el cubrimiento que se le hizo a su figura, ese enaltecimiento repentino de muchos medios, también las muy controversiales pues acusaciones que se le hicieron también desde Semana por el tema todo esto del Niñera Gate, en fin, como el periodismo crudo. Hemos hablado muchísimo de Laura Sarabia. De sus despidos y sus reintegros en múltiples cargos. De sus despidos, de su reintegro con toda. No hemos hablado nunca de Andrés Sarabia, pero en este momento hay una demanda de él ante la Fiscalía por injuria y calumnia contra el director del medio Desigual, el señor Alejandro Villanueva, por una denuncia periodística que él hizo en el que presuntamente decía que Andrés Sarabia estaría vinculado con una red de corrupción en la que se habría enriquecido, aprovechando obviamente el vínculo que existe entre su hermana y el presidente Gustavo Petro, pues que como sabemos es muy fuerte. Yo no quisiera sobre todo referirme a eso, pues digamos que es una denuncia que hace Villanueva desde Desigual y pues que evidentemente ha sido criticada pues por algunas personas, pero sí me quisiera centrar pues en una alerta que mandó la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el uso de las redes sociales del Ministerio de las TIC, criticando este tipo de información. Ellos hacen un llamado, la FLIB hace un llamado muy importante, me parece a mí, a que los compañeros cuiden las comunicaciones, ¿no? Es decir, como porque rápidamente el Ministerio de las TIC dijo, no, eso ya se tuvo en cuenta y esta crítica que se hizo desde la cuenta del ministerio pues no va a volver a pasar, pero la FLIP va un poquito más allá, agradece el gesto pues de que se tomen las medidas, pero también dice profundicémoslas, ¿sí? Que los funcionarios del gobierno sepan pues que la labor de la prensa es importante en este país, así se trate de denuncias en contra de funcionarios del gobierno. Bueno, y sobre este mismo caso de seguimiento a la familia de Laura Sarabia, también muchos medios han reaccionado, no solamente desde esa denuncia que se hizo inicialmente, sino que, de nuevo, Laura Sarabia es un personaje súper interesante para darse cuenta como de cuáles son sus tentáculos de poder, que es lo mínimo que debe hacer el periodismo. Y entre esos, pues hay un episodio de María Jimena Duzán donde ella redacta una editorial sobre Laura Sarabia y le hace una serie de preguntas. Teniendo en cuenta que este es un tema de interés público, he optado por formularles un derecho de petición a Laura Sarabia y a su hermano Andrés. Aquí las preguntas para Laura Sarabia. 1. ¿Es cierto que cuando usted recibe a los empresarios que quieren hacer negocios con el gobierno, los remite a que se entiendan con su hermano Andrés? 2. ¿Es cierto que Andrés les exige a esos contratistas el 30% de comisión por todos los negocios que se concretan con el Estado? 6. ¿Usted sabe
de una jugosa suma que se habría pagado por la gestión que su hermano habría hecho en la consecución de un contrato millonario de la empresa Eliestar con Ecopetrol? 8. ¿Es cierto que usted nombró a Daniela Valencia, esposa de Jaime Ramírez, como vicepresidenta de la Fiduprevisora y que fue ella la que firmó todos los contratos corruptos de la unidad? A mí me deja es con una interrogante sobre la forma, que no sé ustedes qué les parece. Sí, es una columna de hoy, martes 25 de junio, que plantea un poco el marco de estas investigaciones, de estos hallazgos, búsquedas en las que están y que involucran a su hermano, pero la columna se remata, en el caso de María Jimena Duzán, en a fondo, con lo que ella declara es 2 derechos de petición, uno a Laura Sarabia, que tiene sentido como servidora pública, y otro al hermano, que es un sujeto privado y que por lo tanto no tiene tanto sentido. Creo que es eso, es como una apuesta performática más que realmente un derecho de petición. Porque cuando entendemos los derechos de petición, pues obviamente los periodistas pueden publicar sus derechos de petición cuando no son respondidos. Uh-huh. Incluso yo creería que no hay ninguna norma que diga que no puedes publicar tu derecho de petición antes de enviarlo. Por favor, periodistas que viven de esto, periodistas de Cuestión Pública, además nos pueden decir esto, digamos, en términos legales, cómo funciona. Sí. Pero a mí me parece que publicar las preguntas sin el espacio de la réplica en la investigación simplemente es un ejercicio editorial que no da cuenta de la información en tanto no hay respuestas. Sí, supongo que María Jimena Duzán lleva tiempo investigando a Laura Sarabia y probablemente ella ya sabe que no hay comunicación y tal, no hay respuesta, o ella se da por aludida en las respuestas que Sarabia ha dado, pero pues sí, ciertamente el derecho de petición, al menos que nos digan, como suele ocurrir cuando no te contesta la persona que interpelas, que lo haces explícito, aquí no es muy claro si ha habido una respuesta y sobre o no. todo incompleta en términos de información. Claro. En la producción de este episodio le pregunté a algunos abogados de libertad de expresión cómo funciona el derecho de petición y lo que me dijeron es que los periodistas pueden publicar donde quieran. Al fin y al cabo, investigar hace parte de los métodos de reportería. Lo que no pueden garantizar es que el funcionario al que le están preguntando efectivamente esté pendiente de ellos. Por tanto, sería mejor si la comunicación es directa. Pero claramente María Jimena seguro sabe que el equipo del presidente está escuchándola. En tanto que ahorita que estamos en la postproducción, ya preparándonos para publicar, quisiéramos reseñar algo que no alcanzó a salir el martes, y es que tras estas denuncias contra los hermanos Sarabia, apareció un tuit del presidente Petro haciendo señalamientos en contra de María Jimena Duzán. Y pues en ese momento muchísima gente salió a reclamarle al presidente desde distintos lugares de este gremio que no continúe con este tipo de intervenciones. Obviamente también lo hicieron organizaciones que hacen defensa de libertad de prensa, pero pues ese es su trabajo. Lo que nosotros nos preguntamos es por qué igual existen silencios en algunos otros temas, que es lo que verán a continuación en el desarrollo del episodio. Fin del paréntesis. Juan, ¿algo más de lo que no vayamos a hablar hoy? Sí, bueno, yo me iba a abstener de decirlo, pero la verdad es que no puedo. Esto también implica un conflicto de interés afectivo, pero pues la institución y el espacio pedagógico que llevamos con un grupo de escritores colombianos construyendo mucho tiempo se vio envuelto en el fin de semana en una pequeña conversación pública que yo quería reseñar fundamentalmente como invitación a leer el texto respuesta que Giuseppe Caputo, el coordinador, director de nuestra maestría, le escribe a Daniel Samper Pisano a raíz de una esquirla que todos sentimos como vigilante, en la que un poco le decía al Instituto Caricuervo, donde nosotros trabajamos, que cómo era eso de que estábamos usando la X y el lenguaje incluyente. Creo que es una respuesta hermosa que habla de una reflexión que Caputo como escritor y como marica, como le gusta a él mismo identificarse, llevaba mucho tiempo pensando y conversando y practicando en nuestra plástica y en nuestro trabajo educativo permanente. Pero lo que más me sorprende es como la cantidad de respuestas que ha generado. Tengo que decir que la gran mayoría han reconocido como la belleza del texto, creo que es un manifiesto poético y político, pero también me parece muy extraño que haya salido una serie de frentes muchísimo más preocupados por la condición de él, de servidor público. Falso, no es un servidor público, es un contratista. Y también me parece un poco complicada esa conversación porque está un poco esta idea de que como servidor público entonces no puedes pronunciarte,
¿no? Pierdes como tus derechos políticos, pierdes tus capacidades de enunciación, pero bueno, que valga la aclaración importante de que Caputo no es servidor público, es un contratista. Y segundo, apareció también un frente a decirle que pues era muy triste que las feministas llevaran muchos años discutiendo estos temas y que fuera puesto en la palestra pública por 2 hombres. Y creo que eso también es un poco perder como el hecho de que estas conversaciones no son apariciones de repente y que el hecho de que tengan un pico nuevo o antiguo no pasa por la condición de género de las personas, sino por sus preocupaciones estéticas y políticas. Entonces, bueno, son derivas un poco tristes, marginales quizás, no lo sé, pero en todo caso invito a que conozcan el texto porque creo que es una manera de decir que no deberíamos aproximarnos los agentes de la cultura con poder a este tipo de conversaciones como vigilantes, como patrones que están esperando que sus súbditos sean revisados y vigilados por las instituciones. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta algo que resalta mucho Giuseppe en su texto, que es la protección de sus estudiantes. Uh-huh. Nosotros trabajamos con estudiantes no binarios. Sí, exacto. Que yo creo que pues parte de la discusión política, al menos con la que yo me quedo como lectora de este conflicto de, no sé, semántico y nominal, es más como cómo vamos a proteger a aquellos estudiantes para que todos se sientan incluidos en la conversación. En la conversación. Yo quería contar otros chismecitos de cómo ocurrió todo esto porque fue un poco una serie de equívocos, pero la verdad es que esto ya se alarga mucho y lo importante es como la invitación a que conozcan el texto. Sí, a mí me gusta también porque yo sé que en Presunto también hay oyentes que se cuestionan constantemente sobre el lenguaje. Nosotros lo tratamos de maneras muy parciales en algunos episodios, pero que esta sea una apertura de la conversación en un episodio que va a salir a 2 días de la marcha por la defensa de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI. Entonces, creo que esto también nos da como un cierre interesante para que lo charlemos en Discord. ¿Ustedes qué opinan y cómo encuentran eso? Yo sumaría que es una nueva apertura, porque lo que es cierto es que esta es una conversación que lleva mucho tiempo y es una conversación que implica justamente, por ejemplo... Y que sí lo empezaron muchas mujeres y muchas personas trans y muchas personas no binarias. Por supuesto, que... lo cual no quiere decir que no se pueda seguir conversando y se pueda seguir ampliando y sobre todo desde una perspectiva poética y literaria como la que hace Giuseppe, porque además creo que Giuseppe pone de presente una cosa que es como muy importante que conecta con, de esto no vamos a hablar hoy de la semana pasada, que se nos está alargando, pero pues eso es lo que pasa, de la columna esta del señor Vélez en La Silla Vacía sobre lo woke y cómo ese es un frente antiderechos que está alimentándose desde las derechas globales y que a veces uno siente que es como esta bobada lingüística y no es ninguna bobada lingüística, es una conversación que tiene que seguir brotando y que tiene que seguir creciendo. Y bueno, eso es todo lo que estaba ocurriendo con esta contestación a quien estaba tratando de vigilar nuestra gestión en un contexto en el que estábamos contestando muchos correos electrónicos para los nuevos participantes y los nuevos aceptados en las cohortes y los que desafortunadamente pues no teníamos cupo para aceptar. Y es muy triste que a raíz de una no aceptación de esas se haya desatado todo esto. Sí, y es que el tema de las palabras en serio es importante porque lo que se omite o lo que se dice construye realidades, que de eso también vamos a hablar mucho más adelante. Para allá es que vamos. Otra cosa para nuestro magazine. Para el popurrí. Lo voy a enunciar muy rápidamente, pero no podríamos dejar pasar el tema del acuerdo al que llegó con la justicia estadounidense el señor Julian Assange, que adquirirá su libertad y va a ser culpable de un solo cargo de los muchos que le imputaban, que es el cargo de espionaje, ¿sí? Julian Assange pues tiene un recorrido muy largo. Yo creo que Julian Assange además dio de qué hablar al periodismo mundial en su momento, en el momento en que sacó públicos los cables de Wikileaks, en el que se revelaron pues conductas atroces del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en sus guerras múltiples internacionales, campos también de tortura de presos, etcétera, etcétera. Es un tipo pues muy importante. Evidentemente él despertó también un debate sobre el tratamiento que se le debe dar a la información, a esa información tipo abierta. Yo recuerdo mucho un documental sobre el New York Times que se hizo acerca de ese momento, y en el consejo de redacción ellos evaluaban, digamos, como la forma en la que debería ser divulgado pues esa información cruda, y yo creo que muchos medios de comunicación a los que Julian Assange les llegó con esos cables tuvieron ese mismo tipo de debates internos. Yo viví básicamente uno
que era en El Espectador, que fue el medio elegido en principio por Juliana Sánchez para los cables diplomáticos sobre Colombia. Y pues claramente ahí había una persona curadora de una información pues muy, muy grande, gigantesca, digamos, a veces casi que inmanejable, sobre cosas que además había que pues depurar un montón, ¿no? Entonces esta persona famosa pues alrededor del mundo por múltiples razones, pero sobre todo por la revelación de estos cables, que estuvo refugiado en Ecuador, que después fue sacado de ahí, llevado preso a Inglaterra, pues al Reino Unido, pues ya llegó a un acuerdo y pues evidentemente hay un sector defensor de la libertad de prensa que está celebrando la noticia. Y yo quisiera cerrar con un tema que nos envía uno de nuestros oyentes, que no vamos a alcanzar a tratar hoy, pero que ella tiene toda la razón. Cómo los medios de comunicación cubren el sistema educativo en Colombia, no solamente a la luz de la discusión de la ley estatutaria de educación, que simplemente se abordó con una única perspectiva, que era la decisión del Congreso, sin entender de forma realista las demandas de los profesores. Habían algunos sesgos hacia la calidad de la educación que ellos brindaban, pero por otro lado no había un cubrimiento más claro sobre las profundas desigualdades que tiene el país en este sistema. Y también, pues como siempre, es un cubrimiento que se queda acá en Bogotá. Quedarse solo con que, no sé, FECODE salió a marchar y ya, era muy invisibilizante frente a las demandas, y lo que nosotros siempre hemos dicho, ante la movilización social hay que escuchar los argumentos. Entonces creo que eso sí quedó con un gran vacío que hay que analizar más a profundidad. Y muchas gracias a la oyente que nos envía esta solicitud, porque sí es verdad. Sí es verdad lo que ella está diciendo, hay muchísimo sesgo alrededor de esto, y algún día pronto espero que un episodio de Presunto se pueda centrar en esto, así con el interés que lo hicimos, por ejemplo, con la reforma pensional. Magistrados de la Corte Constitucional denunciaron interceptaciones ilegales en la corporación. La Fiscalía General de la Nación ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Fuentes de la Corte Constitucional señalan que esta semana la fiscal general Luz Adriana Camargo y magistrados de la Sala Plena sostuvieron 2 reuniones, la primera de forma virtual y la segunda presencial. En esta última, los magistrados del Alto Tribunal entregaron a la funcionaria una carta que contenía detalles de situaciones irregulares, como interceptaciones ilegales, denunciadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Especificaciones del documento. Estamos grabando este episodio un 25 de junio. Eso quiere decir que el 26, Carlos Ramón Rodríguez, el director nacional de inteligencia del DNI, se reunirá con el presidente de la Corte Suprema. O sea, cuando ustedes escuchen esto ya pasó. Esto porque estamos en medio de unas denuncias de interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados. Esto es un tema que ya se ha hablado de manera sutil varias veces, pero que durante la semana del 19 de junio estalló por denuncias un poco más claras para este, digamos, presunto delito. ¿Cómo vieron ustedes este cubrimiento de los medios? Yo empezaría diciendo que casi todas las notas a raíz de lo que fue la denuncia del magistrado Ibáñez, que fue como el primero en hacer una carta, parece que hubo unas reuniones previas, Cambio lo reseña como un magistrado de corte conservador, pero tiene como un nombre respetado. Son notas cortas porque en general esto sigue en el plano del rumor o de la investigación abierta o del vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto está sumado a un debate de control político que existió hace un par de semanas, convocado por David Luna, y al que respondió Carlos Ramón González, un sujeto que siempre han caracterizado con mucho poder, pero con muy poca visibilidad pública. Ese debate yo lo encontré muy poco reseñado. Es el centro de la columna Orión Vive de Ramiro Bejarano, una columna en la que él primero habla de rumores y luego dice Orión existe. Entonces siento que ahí hay como una contradicción que no está muy clara, pero en general creo que el cubrimiento es eso, como un primer momento, una primera instancia. Luego eso tiene una serie de derivas, como por ejemplo pues la de Pares, el portal que decide pues omitir la noticia que da como razón a la conversación en curso,
y se despliega pues contra la ironía de que sea Álvaro Uribe Vélez como el primero en reaccionar y en hablar de esto. Es una especie de oportunidad para recalcarle como el prontuario. Está bien, pero también parece un poquito desligada de la conversación actual. Y creo que en general pues sale un servidor público como René Guarín, que está al frente de una oficina de tecnología de la presidencia, del DAPRE, a dar una serie de respuestas. Él como figura pública, representante de víctimas del Palacio de Justicia, y en general creo que está toda esta suspicacia de que el M-19 es el que está un poco al frente de la inteligencia y de un montón de escenarios de control de información del Estado y del gobierno actual. Y entonces, bueno, es una tensión que creo que sus derivas y sus consecuencias más importantes están por venir. Es como una historia que se está abriendo, una historia muy delicada, por supuesto, una historia que esperaríamos no se repitiera, una historia que sabemos tiene un problema grande, y es que estas tecnologías están dispersas no solamente en los órganos de inteligencia del Estado, pero al mismo tiempo una historia que parece referirse y reseñarse todavía en ese plano del rumor y pendiente de las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación ha declarado está abriendo. Sí, yo también he visto, tengo como una percepción similar a la de Juan Álvarez. Yo creo que es un problema naciente, un poquito ocultado bajo la agenda mediática irrefrenable y sin control que hay en Colombia, y que apaciguado eso, pues ya podría volverse un tema pues un poquito más grande. Esto lo reseña una nota del Espectador que se llama Chuzadas a magistrados, las otras alertas de interceptaciones en las altas cortes, que hace como un recorrido pues sobre esas alertas que han dado otros magistrados aparte de Ibáñez. Yo creo que Ibáñez es un magistrado absolutamente respetado, digamos, como, o sea, es difícil encontrarle el quiebre, pues digamos, como participó en las Juventudes Conservadoras, es casi que la única cosa que que se ha dicho sobre él, y es como, ok, y el resto de la carrera, pues sí, casi que impecable todo el tiempo. Entonces, pues claro, que provenga de un personaje así, pues alerta bastante, ¿no? Como de un tipo serio. Y el Espectador reseña una cosa, que es que la elección del fiscal general Rojo Vivo, las demandas a las iniciativas de reforma del gobierno resolviéndose en la Corte Constitucional, las decisiones administrativas que definían el Consejo de Estado, el ruido de ese tema bajó. Eso es lo que dice el artículo del Espectador. Es decir, el ruido del tema de las chuzadas bajó, y ahora pues ha regresado. La Procuraduría abrió hoy martes una indagación contra miembros por determinar del DNI, y va a revisar además si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia para interceptar las comunicaciones de las altas cortes. A este relato, digamos, que existe, que sí es de registro, me parece un poquito como, vamos a ver qué es lo que pasa, la Fiscalía es lo que va a investigar, qué es lo que nos dirá. Entra también Petro, ¿no? Siempre entra Petro de alguna forma en alguna de sus múltiples transformaciones. Y entonces él salió a decir, y esto lo reseña, digamos, Blue Radio en Twitter, y pone el video del presidente con una declaración que dice: antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir al gobierno. Y esto lo dejo solo como indicio, porque yo no soy juez ni fiscal, ni tengo ya el papel de control político que tenía como senador de la República y que usé todo el tiempo. Antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir el gobierno. El fake news es completamente lo contrario, compañeros y compañeras. Si alguien, porque tienen redes aún internas de bajo nivel, por investigación judicial se descubre, se va de inmediato, porque aquí... Me parece que no ayuda, digamos, como su declaración. Evidentemente, pues Petro tiene como este relato de nos quieren tumbar, ¿no? Pero yo no, o sea, es decir, ahí le surgen a uno más preguntas que certezas cuando el presidente sale a decir eso, porque entonces la pregunta real es, entonces, ¿sí están chuzando? Eso es lo que nos está diciendo el mismo presidente. Claro. ¿Qué es lo que también pide Bejarano en la columna? Y es que el punto de esto no es echar culpas, lavarse las manos con decir a nosotros nos chuzaron, que esa me parece la peor narrativa de todas. Y es nosotros ya fuimos víctimas, eso de ninguna manera justifica o no cualquier acción y tampoco te limpia de todo mal.
Y lo importante acá es que ustedes nos aseguren que esto no se está llevando a cabo y nadie lo está haciendo de forma clara. Al menos en los comunicados. Seguro. Petro ha dicho, se van. Si lo descubrimos, se van del gobierno. Como lo ha dicho con la corrupción, como lo ha dicho con la ineficiencia. Pero entonces la pregunta real ante la declaración es, entonces sí están chuzando, o sea, es decir, no miembros del gobierno, pero lo que el presidente nos está diciendo es que antiguos chuzadores sí están chuzando. Entonces, ¿qué pasa? Pues, Claro. o sea, Siempre ha faltado esa puntada ahí de investigación, siento yo, del asunto de la tecnología, como está ocurriendo, por ejemplo, ahorita con la historia de el fortalecimiento de estos grupos armados al margen de la ley, que ahora tienen drones y que ahora la guerra está cambiando. Ese asunto de la tecnología con la chuzada siempre queda ahí un poquito al margen, y es que parece que es muy fácil chuzar, y desde hace muchos años es muy fácil chuzar, y siento que es una historia como que todavía no se ha reporteado, investigado lo suficiente. Alguna vez en Sillón Estudios hicimos un episodio para un proyecto que se llama El Índice, que evaluaba desde muchos niveles la seguridad digital de los usuarios en muchos niveles, y uno de esos tenía que ver con la tecnología Pegasus, que pues son sistemas que se enseñan desde los ejércitos israelíes. Desde hace mucho tiempo se venden estos proyectos para el espionaje, y sí, entonces sí, al menos desde Fundación Carisma, desde el 20, desde otras organizaciones que tratan de proteger derechos humanos en Internet, sí se han tratado de entender cómo estas líneas de la tecnología afectando estas cosas, pero de nuevo son procesos que avanzan tan rápido, que aprenden tan rápido de sus mismos algoritmos, que es muy difícil hacerles frente. Claro. Más que los protocolos que son los que detectan los magistrados. Claro. ¿Y qué tanto alcance ha tenido ese tipo de información en la opinión pública? Poquito, porque chuzada es gobierno chuzando a otros. claro. De lo que ahorita estaba terciando Juan Álvarez sobre Pares, que el enfoque de la noticia era todo Uribe, también hay que llamar la atención, obviamente, de medios que le dan vocería a Uribe sin mencionar que en su gobierno comprobadamente se chuzó. Eso es increíble, como desde la FM, el Twitter, desde Cali el expresidente Álvaro Uribe les calificó de graves las denuncias de los... Vale. Sí. ¿Por qué nos dicen Sí, es una manera de desaparecer la historia paréntesis muy que nos salvaje. digan qué pasó? Sí, 3 condenados, 2 exdirectores del DAS. Una y, entidad entera. Sí, cerrada. cerrada. Y su exsecretario privado. Pues que no te cuesta nada decir, a pesar de... Sí, bla, bla, un montón de acuerdo. contexto, el expresidente Uribe dijo lo siguiente, que es la noticia. No te cuesta. Pero de nuevo, omitir para justificar. Y con esto pasamos a nuestro siguiente tema. Hace unos episodios hablamos de el juicio que se hizo contra la empresa Chiquita Brands en relación a la financiación de actividades terroristas en Colombia. Así, con todo lo que eso incluye. Directamente. Sí, eso es tortura, manipulación, extorsión, etcétera. Venta de armas, transporte de armas, participación en masacres. En ese momento, cuando hicimos el episodio, hicimos una reflexión que recuerdo bien, que decía, los periodistas, incluso los que uno diría podrían no estar haciendo este tipo de cubrimiento, decían, ya no podemos comprar la narrativa que nos vendieron tantos años de que ellos eran víctimas de vacuna o extorsión y que por tanto la financiación, el 1.7 millones de dólares demostrado que se invirtió en la violencia en el país, proviene del miedo. No, ellos conocían cómo funcionaba este tema, ya no nos estamos tragando esta historia. Ahora, la pregunta que queremos traer y discutir sobre un artículo que se publicó en Vorágine, pues está centrada un poco en cómo se construyeron tan fuertemente estas verdades durante tantos años, que ya están completamente liquidadas, digamos. Y aquí entonces aparece este artículo de Vorágine que se titula Los informes de Jorge Restrepo y la empresa de Joir Ackerman a favor de Chiquita Brands, por Nicolás Sánchez Arévalo. Le preguntamos a Nicolás Sánchez cómo fue que empezó esta investigación y esto fue lo que nos dijo. La investigación empezó porque yo le he hecho seguimiento al caso del juicio en contra de los 10 exdirectivos, algunos de Chiquita y otros de Banacola aquí en Colombia. Y le he hecho seguimiento porque, digamos, uno de los temas que yo he investigado ha sido la paraeconomía. Considero que es uno de los eslabones perdidos en la verdad judicial en nuestro conflicto.
Entonces, pues en medio de estar haciendo cubrimiento de ese juicio, de estar pendiente del caso, encuentro estos 2 informes, los leo y pues me doy cuenta que hay algo de relevancia periodística en ambos informes, pues primero por lo que contenían los informes y también digamos que por lo que hay detrás de ellos, ¿no? La empresa Guy Depot, pues de Joir Ackerman y Jorge Restrepo, que pues ha sido un analista de conflicto incluso en medios de comunicación durante muchos años. Creo que aquí lo que resulta relevante de esta primera observación que nos comparte Nicolás Sánchez, periodista investigador en Vorágine, es que, como pasó con Nacho Gómez, que los periodistas tengan capacidad y financiación e interés y moralidad para estar detrás de una historia resulta muy importante, porque esta no es una historia que Nicolás empezó hace poco, es una preocupación que él lleva mucho tiempo cubriendo. Y cuando tiene ese periodista esa información y le aparecen y le caen y recibe estos informes, que probablemente es filtraciones del archivo judicial, porque estos informes pertenecieron al juicio, este periodista los puede leer y los puede entender rápidamente sus implicaciones. Entonces creo que yo resaltaría eso como un primer punto. Los oyentes de Presunto Podcast nos tendrán que perdonar que nos vamos a referir en extenso a un solo artículo de prensa, que es ese, el de Vorágine, los informes de Jorge Restrepo y la empresa de Joir Ackerman a favor de Chiquita Brands, porque no tenemos nada más de qué hablar. Porque si uno pone, por ejemplo, en Google Joir Ackerman, Chiquita Brands, salen 2 resultados. El artículo de Vorágine y una reseña del artículo de Vorágine que hizo La Silla Vacía, que se llama Con omisiones, 2 columnistas defendieron a Chiquita Brands en juicio. Estás empezando a hablar del ruidoso silencio en el que llevamos 72 horas. El elocuente silencio son 2 resultados. Increíble. Y súmale a eso un hilo pormenorizado de Cuestión Pública y ya. Correcto, sí, a eso Google no lo captó, pero hay un hilo que hizo el medio Cuestión Pública reseñando el artículo y también su directora ha cuestionado pues el silencio también de Joir Ackerman y no solo de él, sino de un montón de... Es que Dios mío, estamos hablando de un tema en el que nos enteramos de que hay unos informes ante la justicia que hizo un académico y un periodista, 2 voces públicas fuertes. No estamos hablando de gente que esté callada todo el tiempo. Estamos hablando de gente que se pronuncia sobre muchos temas, que hicieron esto. Que comúnmente marcan agenda, además. Que ellos marcan agenda un montón. Uh-huh. No tenemos nada, no tenemos una entrevista en radio, ¿qué hacemos? O sea, es decir... Un pronunciamiento de las publicaciones en donde ellos han sido columnistas, nada. ¿En qué consistió esta investigación? Le preguntamos a Nicolás que nos diera los hitos de su trabajo y esto pues fue lo que nos dijo Nicolás. En cuanto a los resultados de la investigación, pues digamos que lo que logra esta investigación es demostrar que con falsedades, omisiones y en algunos casos tergiversaciones de fallos judiciales, la empresa Guy Depot, pues que uno de sus socios es Joir Ackerman, y Jorge Restrepo, que pues digamos ha sido analista sobre conflicto armado en medios de comunicación durante mucho tiempo, y defendieron a Chiquita en el juicio que se adelanta aquí en Colombia. Y pues digamos que de cierta manera también lo hicieron con los exdirectivos de Banacol, que también están metidos en el caso. Por ejemplo, el informe de Guy Depot decía cosas como que entre 1994 y 1998 no se conocían informes públicos sobre la relación del paramilitarismo con las Convivir, lo cual pues digamos es falso. Nosotros encontramos bastantes referencias de esa época, de esos años, en las cuales pues ya se advertía la relación que había entre los grupos paramilitares y las Convivir, sobre todo en la región de Urabá, aunque hay que decir que digamos en otras regiones como en Córdoba, las Convivir también tuvieron vínculos directos con el paramilitarismo. Y algo muy importante es que Guy Depot leyó parcialmente una sentencia en contra de un exdirectivo de la Convivir Papagayo que se llama Arnulfo Peñuela Marín, para decir que en la época pues que ellos hablan como entre el 94 y el 98,
los directores de las Convivir no tenían idea que Raúl Emilio Habsburg Mendoza era un comandante paramilitar en la zona, lo cual pues digamos que yo había leído varias veces las sentencias contra Arnulfo Peñuela Marín y contra Alberto Osorio, que pues ambos fueron directivos de la Convivir Papagayo, y yo sabía que eso era falso. Yo sabía que Guy Depóst había cogido solo un extracto de la sentencia muy tendencioso y había dejado por fuera que el juez incluso había desmentido esa teoría en ese mismo caso. En el caso de Jorge Restrepo, pues digamos que él lo que trata de hacer es un poco como de subestimar la importancia de las Convivir para el desarrollo y la expansión del paramilitarismo, y pues digamos que hay abundante literatura pues judicial, de investigación periodística, declaraciones de excomandantes de los paramilitares que pues digamos desmienten esas versiones. Entonces los grandes hallazgos de esto están atados a las falsedades de la empresa Guy Depóst y de Jorge Restrepo para hacer unos informes que beneficiaran la teoría del caso de los abogados de la defensa de Chiquita Brands y de Banacol. Hay una cosa que creo que es fundamental de este texto, que por supuesto quizás lo más importante que podamos decir es que los invitamos a que lo lean, y es que siento que uno solo. Es uno solo. Es largo, es uno solo. Es largo, es uno solo, y siento que es un gran dispositivo para poner de presente de nuevo una síntesis de cómo se construyó la información pública entre los años 95, 96, 97 y 98. Porque hay una cosa crucial en el argumento, y es que estos dos informes, más en particular Guy Depóst, la empresa de la que es socio Ackerman, informe que en la investigación de Vorágine nos cuenta, no escribe, no firma Ackerman, sino su socio de apellido Otero. Siento que una primera cosa muy importante es la gran discusión alrededor del tiempo. Es decir, uno de los elementos de defensa fundamental que este informe intenta presentar ante las autoridades judiciales de Estados Unidos es el hecho de que estas exportadoras de banano, Chiquita Brands y Banacol, no podían tener información acerca de los vínculos entre las Convivir, a quienes les pagan el dinero, y los paramilitares, porque esa información solo se consolidó en 1999. Y creo que la investigación de Vorágine es absolutamente completa en ir elaborando año a año, documento por documento, Human Rights Watch, una serie de decretos que aparecían, una serie de autoridades regionales que se pronunciaban, el libro de Harvey Beltrán sobre el 96, reportajes de la revista Semana, declaraciones de Carlos Castaño en el 98. Es decir, es muy doloroso y muy fuerte ir viendo cómo es absolutamente insostenible que la información pública sobre las relaciones entre la Convivir y las paramilitares sean informaciones de 1999. Entonces creo que hay un primer factor muy, muy importante, que es el del tiempo. Y luego un segundo elemento importante es el de la idea de la separación entre las Convivir y estos grupos paramilitares. Y ahí aparece una de las cosas que me parece más fuertes de toda la investigación, y es el concepto de oposición filosófica. Sí, ese es bien fuerte. Porque ahí es donde siento que aparece no solamente este problema del tiempo, sino también la voluntad de engañar. El relato. El relato, porque ahí es justamente donde el informe, y cito entonces un pasaje que me parece importantísimo, dice: estas críticas, es decir, el hecho de que se estuviera sosteniendo en esos años anteriores el problema del tiempo, que las Convivir tenían una relación con los paramilitares, el problema de sus estatus. Dice el informe de la empresa de Joir Ackerman: estas críticas venían principalmente de la izquierda colombiana y eran basadas en ideologías previsibles y oposiciones filosóficas al derecho de autoprotección, más que un aspecto concreto
o evidencias específicas de alguna actividad ilegal. Y cuando habla de esas evidencias específicas, se está refiriendo a todos estos elementos que listé antes: autoridades regionales, libros publicados, reportajes en prensa, informes de derechos humanos, toda esa cosa mamerta que se descarta inmediatamente con un concepto: oposición ideológica. Recuerden muy bien que los de izquierda son los que tienen ideología, y los del centro son los que tienen la técnica, datos, sí, y la verdad. Y cuando esto se constituye como un relato en un informe para una instancia judicial, mientras a las personas y a los sindicatos y a los obreros y a las organizaciones políticas las estaban asesinando, creo que es como de una barbaridad documental terrible. Joey Ackerman es presidente de la región LATAM de esta empresa, pues de esta empresa de servicios de consultoría Guidepost, y la nota de Vorágine es muy específica. Yo reafirmo lo que dice Juan, en que el señor Andrés Otero fue el que firmó el concepto. Ya refiriéndome a lo que estaba viniendo Juan con la cercanía del tiempo y además lo de la oposición filosófica, pues sí es duro de leer eso en realidad, porque además el investigador de Vorágine dice muchas cosas advertían lo contrario. Sí, es decir, no era como una serie de mamertos que estaban diciendo, ay, las convivir son malas y ustedes... Me parece impresionante que en este momento en el que la frase esa del dato mata el relato, este tipo de cosas como que se supone que son basadas en la evidencia y aportamos soluciones y las empresas son una chimba, pues nieguen informes de Human Rights Watch. Ese dice el investigador de Vorágine, un informe de Human Rights Watch advierte lo contrario, y hubo organizaciones que pidieron en el 97 un recurso de inconstitucionalidad que presentó como encabezado por la Comisión Colombiana de Juristas contra el decreto 356 que regulaba las convivir. Entonces, no es un relatico ahí de mamertos, sino es una inquietud que tenían abogados sobre la constitucionalidad de un decreto. Protectores de derechos humanos. Exacto. Que luego triunfan porque el decreto se cae. Sí, es decir, correcto. acaba probándose dentro del propio Estado colombiano que sí hubo un mecanismo del Estado que promovió que las convivir se transformaran en aparatos de violencia relacionadas y asociadas con el paramilitarismo. Y a mí me parece bien dentro del artículo que también se enumeran artículos de prensa, ¿sí? Es decir, se valora mucho la incidencia que tuvo la prensa para denunciar este tipo de cosas. En El Tiempo, en 1997, citan a Ernesto Samper, el presidente: las convivir se están desbordando. Muchos informes que hizo la revista, en la entonces previa revista Semana, acerca de la relación entre Convivir y AUC antes del 99, que es donde dicen, no nos dimos cuenta, disculpen, pruébenme esto, empresa consultora de servicios. En verdad es muy duro de leer esto y es como en parte un poco lo que yo mencionaba del silencio que existe absoluto, digamos, de los medios de comunicación frente a este tema. Nos podrían incluso decir que nosotros tenemos aquí un sesgo antiempresa, ¿no? Ante Chiquita Brands, una empresa que financió el paramilitarismo en Colombia. Yo no entiendo en qué momento nos vamos a despertar de eso, de hacer ese saneamiento del empresariado frente al conflicto armado colombiano. O sea, yo no sé qué más necesitamos. Y es que creo que ese balance que ustedes están nombrando de datos ampliamente conocidos, lo mencionamos de nuevo en el episodio que si quieren repitan sobre Chiquita Brands. Esto es información publicada por la Comisión de la Verdad, por múltiples libros, por parte de las investigaciones que se están llevando a cabo desde el arte, desde los libros, desde todo lo que ustedes están mencionando. Esto no está oculto. Y entonces creo que la crítica que se hace también, o bueno, lo que se denuncia a partir de la investigación que surge en Vorágine es cuál es la validez de nuestros opinadores entonces, cuál es la validez de los periodistas que de maneras poco transparentes no mencionan quiénes los financian, ni qué cosas han hecho como con falta de rigurosidad, ni hasta dónde han llegado. Yo dirijo una productora y trabajo con muchísimos clientes y a mí siempre me cuesta como esos momentos en los que es difícil encontrar lo que el cliente quiere decir y lo que te están contratando, pero al mismo tiempo soy transparente con mis proyectos y lo aclaro. Entonces siento que esa es la perspectiva que se les critica porque lo que decían ustedes al comienzo, Jorge Restrepo es un analista altamente consultado por los medios. Yo cuando trabajaba en Canal Capital lo invitábamos un montón. Estaba en la mesa de radio de RCN de Yolanda Ruiz pontificando sobre todo. Sobre todo se le consultaban, incluso la gente usaba muchos de sus datos sobre la violencia en Colombia y masacres y demás por muchos años. E igual lo que decíamos, Joey Ackerman es un columnista que por muchísimos años ha puesto agenda de denuncias muy fuertes. Y lo que te deja esto es unas preguntas sobre, y entonces ellos, ¿será que sí hacen sus investigaciones?
Eso que planteas en la dirección en la que le estás llevando, Sara, me interesa mucho y es, bueno, aquí está esta cosa macro, es decir, como gigantesca en el sentido de que son informes, pagos para un juicio, como una especie de semiperitazgos pagados por estas grandes empresas a partir de estas empresas de consultoría, esto de valer millones, ¿no? Para poder omitir, para poder no revisar bien el archivo y hacerse el loco. Escoger las cositas que funcionan, claro, es lo que menciona el periodista. Yo me estaba concentrando en el tema del tiempo, pero Nicolás nos contaba hace un momento cómo está este ejercicio de selección de pasajes del acervo judicial. Es impresionante. También está este asunto de minar la credibilidad de testigos. Básicamente lo que hacen es el trabajo de la defensa. Ese es el trabajo que una defensa judicial hace, ¿no? Y es atacar todos los frentes. Pero quería también resaltar un momento que me parece muy doloroso del texto de Vorágine, en el que él dice lo siguiente: el comandante de las AUC, en esta reconstrucción de la información, lamentó en una entrevista que cientos de convivir se desintegraran luego de una sentencia de la Corte Constitucional que les puso límite en el 98. Sí. Carlos Castaños dice: en el 98, este informe lo que dice es que Chiquita Durán no podía saber estas cosas porque es información que solo se consolida en el 99, dado que los años anteriores, mientras los asesinaban, los mamertos de izquierda era en una oposición filosófica. Ondeando banderitas y diciendo eslogan. Y entonces en un momento dado, Carlos Castaño en el 98 dice: el desmonte de las convivir es un triunfo categórico de la guerrilla, ¿no? Es una decisión de la Corte Constitucional que las desmonta. Carlos Castaño la estigmatiza asociándolo con la guerrilla. ¿Y qué es lo que hace este informe sino una operación de sentido parecida? Tengo otro ejemplo. Demos ejemplos del artículo. Dice el artículo de Vorágine: Guidepost también hizo una lectura conveniente del caso de Osorio. Dice el informe: Alberto Osorio también fue enfático en afirmar que las AUC y las Convivir eran organizaciones distintas. Es decir, en el informe que ellos hacen, ellos citan algunas declaraciones que han dado algunos implicados en estos hechos y las dan por ciertas. Esta es la técnica que usan. Es decir, esto es ay, Dios mío. No, a mí me da mucha rabia esto. Esta es la técnica que usan ellos. Alberto Osorio dijo una vez que las AUC y las Convivir eran organizaciones distintas. Punto. Lo que no dijeron, ahí dice el artículo, esta es una investigación muy seria, la verdad. Lo que no dijeron es que el que fundó una Convivir llamada Punta de Piedra y fue integrante de la Papagayo también fue condenado por nexos con los paramilitares. Se me olvidó. Él dijo una vez que no tenían ninguna relación, pero se me olvidó decir que habían sido condenados por nexos con los paramilitares. Esto es una vergüenza, ¿no? Y aparte, pues, de ser una vergüenza, es lo que se vende como conocimiento técnico. Exacto. Por no entrar en el tema del profesor Restrepo. Bueno, entremos en ese tema. Porque hay una cosa que a mí me parece que he estado dándole muchas vueltas y no sé si estaré exagerando o equivocándome, más allá de que Ackerman no aparezca como firmante de ese informe y que probablemente esa vaya a ser su salida pública en esta disputa de verdad mediática, pero cuando llegan al pasaje del informe de Jorge Restrepo, director del CERAC, este prestigioso centro de investigación, a mí me parece muy doloroso que aquí entre en juego el tema del dinero, de la plata. Y quisiera leer un pasaje que me parece particularmente significativo de este informe revelado por Vorágine, que dice: la tarea de Restrepo se orientó a cuestionar que el dinero que le entregaron los bananeros a los paramilitares haya generado más violencia. Abre comillas. Los recursos que obtuvieron los grupos de autodefensa o los grupos paramilitares de una fuente en particular no necesariamente causan o generan un tipo particular de violencia o inciden en los niveles de esa violencia en el tiempo. Y yo quiero hacer un ejercicio aquí que es como de extracción de palabras, porque si uno, por ejemplo, le quita algunas de las cosas repetidas o rimbombantes, podría leer lo siguiente: no causan violencia. Es decir, si uno le quita estos tecnicismos, no necesariamente el adverbio, causan o generan un sinónimo, un tipo particular de violencia, uno podría limpiarle esa parafernalia verbal y decir no causan violencia. Es decir, tú entregándole dinero que financia a un grupo paramilitar, no causas violencia. Es lo que está diciendo ahí. En un lenguaje rimbombante y lleno de esta filigrana que hace parecer tecnicismo. Si un informe de estos se refiere de un periodista de izquierda presentando en un juicio esto sobre las FARC,
el periodista estaría en los medios de comunicación durante horas, y esto es lo que mucha gente ha investigado, todos esos queer y feministas y raritos de LASA que estos columnistas de La Silla Vacía perpetuados ahí nunca aceptan. Esto es lo que llevamos décadas diciendo, de que existe un sesgo pro derecha que hace que este tipo de cosas llevemos 72 horas sin discutirse en la opinión pública. Es un señor prestigioso de los medios de comunicación, de un centro de investigación, de una universidad privada, que disfraza en un montón de palabras de más la idea de que la plata que se le entrega a un grupo paramilitar no produce violencia. O que no inciden los niveles de esa violencia en el tiempo, que es ese tipo de artimañas lingüísticas que usan para vendernos como... A eso me refiero. Hay una cosa distinta. En el tiempo. Hay una cosa distinta. Un tipo particular de violencia. Otro tipo de particular de violencia habría que discutirlo. Y la violencia en el tiempo. No, me quedé sin argumentos, perdón. Son como muchas palabras para prestigiar algo que es imprestigiable. Y no solo eso, sino que también recae como en estas conversaciones que hemos tenido sobre lo que es técnico y lo que es activista. Esto es una aseveración activista, pero que con todas estas palabras se disfraza de técnico, y ahí es donde creo que es innecesarios que son esas dos diferenciaciones. Ahora hay que hablar es como del propio acto del periodista. El periodista, digamos, cita esta información del informe del señor Jorge Restrepo y lo contrasta inmediatamente. Entonces el periodista ha escogido con qué contrastarlo. Lo contrasta con una sentencia de Justicia y Paz en la que Eber Velosa, excomandante del Frente Turbo, dice lo siguiente: ese dinero se utilizó para comprar armas. Claro. Ese dinero se utilizó para comprar munición. Uh-huh. Se utilizó para pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que les daba. Se utilizó para comprar comida, uniformes, material de intendencia. Entonces, desde luego, que ese dinero sirvió para matar gente en la zona de Urabá. O sea, es muy duro de leer este texto justamente por ese tipo de cosas. El periodista, pues muy hábilmente y muy profesionalmente, pues contrasta una información que él se encuentra en un informe con una información pública que está en un tribunal de justicia. Yo no sé, es decir, yo no sé para Jorge Restrepo qué signifique una sentencia de un tribunal de justicia, pero pues me parece que está muy, muy por la misma vía y el mismo río de pensamiento de que a él le parece nuevo el involucramiento del crimen organizado en la política pública. Que es uno de sus tuits recientes. Un tuit que hizo la semana pasada. Un tuit que tuvimos que reseñar en la cuenta de Twitter de Presunto. Yo conectaría todo eso que acabas de leer con el episodio de El Hilo de hace unos pocos días, y que nos cuenta allí en ese episodio las historias que yo desconocía sobre las actividades de Chiquita Brand en Centroamérica, porque son espeluznantes y porque hablan justamente de cómo ahí está probado también en tribunales de Centroamérica que en los barcos de exportación de Chiquita Brands traían las armas para hacer el tipo de asesinatos a sindicalistas y obreros que hicieran paros, y eso también está, digamos, trabajado y probado por instancias judiciales en Centroamérica. Y más tarde, a través de manipulaciones, se obtuvo el monopolio bananero que sacó del mercado a la mayoría de naciones del Caribe y quebró sus economías bananeras. Ignacio dijo manipulación política porque Chiquita ha ayudado a sacar y poner gobiernos e incluso estuvo vinculada en golpes de Estado. El primero fue en Honduras en 1912. La empresa financió al exiliado expresidente Manuel Bonilla para que tomara militarmente varias zonas. En 1954, la empresa bananera presionó al gobierno de Estados Unidos para que tomara medidas contra el presidente Jacobo Arbenz. Decía que su gobierno era comunista y que representaba una amenaza para los intereses estadounidenses en la región. En realidad, su proyecto de reforma agraria amenazaba los intereses de la compañía bananera. Ese mismo año, en colaboración con Chiquita, la CIA orquestó un golpe de Estado contra Arbenz. Y parte del pasado oscuro de Chiquita en la región, del que les vamos a contar hoy, tiene que ver con masacres. La primera fue en 1928. La empresa jugó un papel importante en una huelga de trabajadores bananeros en Colombia, que terminó en lo que se conoce como la masacre de las bananeras. Y cuando volvieron a suceder masacres bananeras, pues era obvio que la empresa que estaba detrás de estas era la misma y que nos íbamos a encontrar frente a una situación muy similar. Pero era difícil encontrar las evidencias.
Estas otras masacres a las que se refiere Ignacio fueron a finales de los 80 en Colombia. Una en Punta Coquitos, que queda al noroeste del país, y la otra en las fincas Honduras y La Negra. Murieron decenas de campesinos. En ambas estuvieron involucrados paramilitares. Pues esto solamente suma a esta preocupación por la capacidad que puede tener la financiación de este tipo de opinadores y de periodistas cuando también tienen agencias de lobby. Y esto no es una cosa de estos dos señores. Piensen ustedes, por ejemplo, en Mauricio Vargas y la relación que él tiene como periodista del Tiempo y como lobista de los Char en Barranquilla. Evidentemente, pues esto es una investigación que hizo una tarea gigantesca, pues se consiguió los documentos que tú decías, obviamente filtrados de un juicio. Y tenía en su conciencia su investigación previa. Exacto, los desglosó y puso en el plano público los conceptos, contrastándolos pues con una información que es pública, digamos como que está cuestionando la naturaleza de dichos informes, ¿sí? Es decir, en ese sentido está entrando, pues está abriendo también la posibilidad de que esto sea respondido. El artículo pues se asegura de contactar a Otero y a Ackerman, quienes no responden, y Restrepo no responde, pero ahí se afirma que dijo que prefería no pronunciarse porque sus declaraciones se dan en medio de los procesos legales que existen en contra de Chiquita Brands. Lo que es inexplicable, digamos, es que no se pronuncien ni siquiera para decir esto públicamente, es decir, como que tengamos que leer lo que dijeron o no dijeron a raíz de un artículo que los involucra bastante a ellos. O sea, la estrategia pues del silencio yo creo que de verdad refleja mucho de lo que nosotros hemos percibido que hay siempre frente a este tipo de temas. No, silencio total. Y esto también es una conversación sobre las organizaciones que respaldan estos nombres del mismo CERAC, que es la organización de Jorge Restrepo, pues cuando uno se fijan las investigaciones públicas que tienen son relacionadas a víctimas del conflicto. Y esa como doble juego en el que omites por un lado información y por el otro das otra, pierde completa credibilidad. Y yo no sé los otros investigadores que están trabajando en esta organización que podrían estar pensando en este momento de estar trabajando en una organización que en este momento pierde cualquier tipo de credibilidad frente a sus investigaciones. O sea, eso también tiene que haber un pronunciamiento allí porque es proteger el tipo de argumentos que estás publicando en tu marca con una persona a la que se le empiezan a demostrar pues claras manipulaciones del discurso. Sí, las periodistas Diana Salinas de Cuestión Pública y Andrea Aldana, que está básicamente exiliada y que publicaba en Universo Centro, y que son personas que tienen muy clara en su cabeza la historia de los hallazgos del parqueadero Padilla, que son básicamente las cuentas y las financiaciones del paramilitarismo, pues se pronunciaron muy enérgicamente porque ellas saben y tienen muy claro que Ackerman ha participado desde hace muchos años de la divulgación de ese tipo de preguntas y de ese tipo de dudas que surgieron a raíz de esos hallazgos y de esas investigaciones truncadas y de todo lo que eso significó en términos de corrupción dentro de la Fiscalía, que no persiguió esas líneas y a quienes asesinaron, porque recordemos que el señor Velázquez, hoy ministro de Defensa, es un sobreviviente de un buen número de fiscales asesinados a raíz de ese hallazgo, y ellas con mucha pertinencia se han pronunciado públicamente en Twitter preguntándose, bueno, ¿y dónde quedan entonces estas columnas de Ackerman sobre el parqueadero Padilla, ¿no? ¿Qué era lo que Ackerman estaba investigando y diciendo sobre paramilitarismo cuando estaba hablando? Mientras al mismo tiempo, unos años después, apenas unos meses después, porque ellas publicaron unas columnas del 2019, en el 2020-21 su firma estaba realizando estos informes y presentándolos. Sí, el tema de la financiación a la academia y a los medios de comunicación tiene que ser el centro de muchas de las investigaciones. No es por nada que nosotros lo mencionamos todo el tiempo. Sí, quedan abiertas para seguir averiguando. ¿De dónde provienen los fondos que te financian? Uh-huh. Y esto que ocurre con este artículo que lo publican Vorágine también junto a otras investigaciones gigantescas que están publicando estos días, como por ejemplo qué pasó con la plata de la Liga Femenina en Colombia, que eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Que parece que es del mismo periodista. Sí, están trabajando duro. Pues nos ayuda también a que reflexionemos estos silencios tan grandes y
gente, nos metieron en la cabeza por un montón de años que todos estos empresarios eran víctimas. Sí, que lo hacían por miedo. Entendamos que estaban siendo qué tipo de sobornados. organizaciones nos estaban ayudando a construir esa historia. Y cómo podemos ahora, en este momento, como ciudadanos que tienen acceso a información, reentender la historia de nuestro país. Sí, absolutamente. Esa es una narrativa macro que justamente desarticula la Comisión de la Verdad con mucha de esta información, porque hay una gran historia que los periodistas de investigación independientes entienden, y es que a los terceros no se les ha preguntado lo suficiente. Una última cosa que se me acaba de ocurrir mientras te oía, Sara, es eso justamente, cómo son estos periodistas y estos medios independientes los que publican esto y los que salen a seguir hablando de ello, y cómo estos grandes medios, estas mesas de la mañana y estos portales de tráfico alto no lo reseñan y no se pronuncian. Creo que este sí es un caso también icónico para pensar la escisión que hay entre unos medios tradicionales, corporativos, asociados a estas multinacionales y a estas financiadoras y a estos bancos, y este periodismo independiente digital formándose, en el que incluyo a La Silla Vacía, así le moleste a algunos de nuestros escuchas de presunters que nos exigen criticarla mucho más. Y creo que ahí hay una diferencia de ecosistemas amplia y importante, que sí habla un poco de quiénes tienen voz hoy en día para hablar de manera independiente y quiénes no tanto. Y de nuevo, volviendo al tema de la financiación, lo que nos deja esta investigación de Vorágine, o al menos a mí cuando la leí con todos estos párrafos que ustedes reseñaron, que se asquea uno. Y largos. No porque estén mal escritos, detallados. Nicolás, sino porque en serio la historia es absolutamente repugnante. Lo que yo siento ahí esto es mucho más gente de la que uno podría pensar. O sea, claro. Y esto lo digo de la forma más presunta posible. Es un patrón, pero, posiblemente. Pero financiar periodistas y académicos para que digan cosas por tantos años, eso no son dos. Sí, no, sobre todo porque cuando no tiene sentido que sean dos. No, y cuando lo contrastas con la realidad que te conduce a decir, bueno, ¿cómo fue que nos compramos esa historia de que los terceros y los empresarios eran simplemente víctimas intimidadas por estos grupos armados y no activos socios? Que fue un poco también lo que hizo con la política, pues las investigaciones de Pares en su momento, ¿no? Que fue mostrar los políticos no eran estas personas a las que estaban amedrentando y amenazando, sino son socios activos de estos proyectos. Y de nuevo, este silencio tan grande de grandes medios, pues vuelve y refuerza esta hipótesis. Así es. Es muy triste. Muchas gracias, Andrés Páramo. No, muchas gracias a ustedes. Juan Álvarez. Hasta mañana. Y yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranza de otras eras, hambre, deudas y dolor. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olvidó.